Conversaciones de Fe y Vida. Un espacio para compartir, aprender y seguir creciendo como discípulos del Señor para vivir al estilo de Jesús. Bienvenidos. Un cordial saludo para todas las personas que se unen a nuestra conversación. Como siempre es una gran alegría compartir con todos ustedes. Sami, bienvenida. ¿Cómo estamos? Muy bien, padre, muchas gracias. Se siente extraño estar del otro lado, ¿sabes? Bueno, sí, hoy vamos a cambiar los roles. Yo voy a hacer las preguntas, a entrevistar a Sami, porque el tema del cual vamos a conversar, pues, es su especialidad. Mucho tiempo trabajando en el campo de la educación. Y aprovechamos que los niños, los jóvenes están regresando a clases. Para muchos esta semana ha sido la primera semana, otros estarán regresando en los próximos días. Entonces vamos a conversar sobre esto, Sami. Claro que sí, padre. Como usted dice, llevo 24 años en el sector educativo. De esos 24 años, 14 años estuve directamente como docente. Pues ahorita también estoy con las instituciones educativas, pero ya ejerciendo desde un rol diferente. Aunque todavía doy clases en educación superior, pero pues bueno, aquí seguimos en la Secretaría de Educación por la gloria de Dios. Qué bueno, Sami, una labor muy bella, cada vez más importante, pero a mi modo de ver muy difícil. Y cada vez las circunstancias se van poniendo un poco más complicadas, pero precisamente es cuando tenemos que prepararnos de una mejor forma para todo este desafío, tantos desafíos que se presentan a la educación de la niñez y la juventud. Claro que sí, padre. Y bueno, y creo que el programa de hoy, pues, vamos a tratar de hacerlo, va a ser un programa no muy académico, ¿sí? No nos vamos a enfocar, de hecho, no sé, en pedagogías de aprendizaje o en metodologías activas o cómo aprenden los niños. O sea, acá no vamos a dar como una cátedra como si estuviéramos en una licenciatura de pedagogía, sino que vamos a hablar más del aprendizaje o de ese regreso al colegio. Usted lo decía ahorita, una palabra que a mí me encanta y es un reto, porque la educación es un reto, la crianza de los hijos es un reto. Entonces vamos a hablar es más como de una manera cercana, cómo hacer para no angustiarnos por ese regreso a clase, porque a veces el regreso a clase se puede volver angustioso. De hecho, ya hay mamás que se acercan, por ejemplo, a la oficina a solicitar cambio de colegio, a solicitar cambio de salón, porque pues su hijo está pasando situaciones adversas. Entonces, un montón de cosas que se pueden presentar que van unidas, obviamente, a lo académico y que tienen que ver con lo comportamental, con lo relacional, pero que pues obviamente se pueden convertir, entre comillas, si me permiten la expresión, en una carga para los padres de familia y los cuidadores regresar al colegio. Sami, como en cada episodio tenemos para este programa un título, claro, en el cual tratamos de resumir un poco el contenido y cómo vamos a llamar esta conversación. Esta conversación la vamos a llamar Solo se aprende lo que se ama. Qué bonito. Suena muy bien. Claro que sí, padre. Yo veo que es inspirado también. Quien me conoce sabe que tengo unas raíces netamente salesianas, no solamente porque estudié allá toda mi primaria y mi bachillerato, sino por mi formación posterior. Y creo que está muy inspirada también en San Juan Bosco cuando él decía que la educación es cuestión del corazón. Entonces, por ello, el título para nuestra conversación de hoy es ese: Solo se aprende lo que se ama. Lo que se ama. Y en este tiempo, creo que en este campo también estamos viviendo un cambio radical, muy profundo, cuando se empieza a hablar ya de inteligencia artificial, cuando muchos se preguntan, pero ¿qué sentido tiene estudiar, hacer todo ese esfuerzo cuando hay cosas que ya pueden hacer las máquinas? Y en un futuro no muy lejano, pues serán muchas más las actividades que serán automatizadas. Entonces, ¿qué de responder frente a este nuevo desafío? Es un campo que apenas se está abriendo o se está conociendo en el gran público, pero son inquietudes que incluso a uno ya se le acercan a preguntar qué sentido, qué
¿Qué repercusiones va a tener todo esto en el campo de la educación? Claro que sí, padre. Mire, yo pienso que eso se entiende, o la pregunta más bien tiene una respuesta cuando comprendemos la educación más desde el ser que desde el hacer. ¿Por qué? Porque si bien está todo un tema de inteligencia artificial a la que tú le puedes preguntar por la tarea y te la responde, que inclusive te hace dibujos, te saca maquetas, te hace una cantidad de cosas, no solamente para los escolares, sino también para los universitarios, inclusive para las personas que ya terminaron sus estudios superiores y están laborando. O sea, la inteligencia artificial, si uno se pone a verlo desde el conocimiento y solo desde lo cognitivo o desde el hacer, pues digamos te podría hacer pues prácticamente todo. Y si tú te consigues un robot, también te hace hasta las tareas de la casa y de la oficina y de lo que quieras. Pero cuando uno empieza a pensar en la educación desde el ser, es decir, poner a la persona en el centro del propósito educativo, ahí es donde entiendes la importancia de ir al colegio. Porque al colegio no solamente se va a aprender contenido, porque al colegio no solamente vamos a aprender a sumar, a multiplicar, a leer, a aprendernos las capitales de memoria. O sea, al colegio no solamente vamos a eso. Y yo pienso que es un reto también para los maestros y para los padres de familia, obviamente, empezar a desligar un poco el que el colegio solamente es para la academia, ¿sí? Al colegio vamos a ser amigos, al colegio vamos a aprender a socializar, al colegio vamos a aprender a resolver conflictos, al colegio vamos a aprender a respetar que el otro es diferente. Entonces hay un montón de cosas que se aprenden en el colegio, desde las habilidades para la vida, no solo de las habilidades cognitivas, sino también de todas esas habilidades blandas que nos permiten interactuar con el otro en el día a día. Entonces te pueden decir, pero ¿para qué me sirve a mí una clase de matemática? Sí, te puede servir y muchísimo, porque más adelante pues tú vas a ser quien dirija la empresa que es tu casa. Entonces vas a necesitar aprender a ahorrar, vas a necesitar aprender a distribuir un presupuesto familiar, vas a necesitar una cantidad de cosas. ¿Para qué me sirve a mí la geografía? Porque eso te va a ayudar a comprender un poquito pues cómo suceden las cosas en contexto. Mejor dicho, cuando nosotros transversalizamos la educación a cualquier área de la vida y la desligamos, como dije al inicio, que es solamente algo cognitivo, vamos a comprender por qué la importancia de ir a la escuela. Uno a veces escucha a papás, padre, y me pasó en un caso súper reciente con un papá que tiene su hijo en segundo, pues obviamente no va a mencionar ni colegios ni nada, entonces esto queda así muy amplio, y él decía, ¿cómo yo tengo plata y nunca estudié? Entonces uno dice, no, es que la educación no es solamente para ir a conseguir plata. O sea, cuando empezamos a comprender que es que hay otras cosas más grandes detrás de solo contenidos, pues entonces comprendemos por qué la importancia de estudiar, de ir al colegio, más que aprender contenido, aprender para la vida. Qué interesante, Sammy, todo esto. Y yo creo que el estudio y el esfuerzo que hay en el aprender, porque hay materias muy difíciles, pero precisamente en ese esfuerzo y en esa dificultad que nos presentan, estamos ejercitando nuestras capacidades. Es decir, el cerebro también necesita que lo ejercitemos, al igual que el cuerpo. Entonces, como muy bien lo decías, no es solamente de aprender unos datos, de acumular una información, sino de ejercitar todas las capacidades que tenemos, entre ellas nuestras capacidades intelectuales. Alguna vez leía sobre un estudio que hicieron frente al tema del Alzheimer, toda esta situación del deterioro mental que se hace más frecuente con el paso de los años. Y estudiaron un grupo de religiosas de edades muy avanzadas y en muchas de ellas no descubrieron rastros de Alzheimer, o incluso, aunque algunas tenían como unos signos de esa enfermedad, tenían una lucidez mental maravillosa, y todo esto lo atribuyen los investigadores a que fueron personas muy activas durante toda su vida mentalmente, leyendo, estudiando, siempre en esos ámbitos. Es decir, en este sentido, estudiar no solamente es algo
para acumular conocimiento, sino también para el desarrollo de todas nuestras capacidades. De hecho, mire, padre, que el acumular conocimientos yo pienso que es el índice más bajito, porque cada vez necesitamos memorizar menos. Sí. O sea, tú encuentras todo en un dispositivo móvil, en un computador, sí, en una tableta. Entonces, cada vez esos índices están disminuyendo más. De hecho, ahorita, más adelante, cuando miremos por allá el recomendado y todo eso, vamos a hablar un poquito de ese tema del cerebro y cómo funciona el cerebro de la persona que aprende. Ahora, ahí hay que darnos, y digo darnos porque estamos en el sector educativo y es una pelea bastante grande, porque yo creo que en Colombia estamos quedadísimos de revisar todo lo que tiene que ver con los currículos académicos y con las mallas curriculares que se proponen, si bien desde el Ministerio de Educación Nacional y las instituciones educativas en muchas cosas son autónomas para, digamos, renovar todos sus proyectos educativos institucionales, pues todavía estamos muy obsoletos en muchas cosas que en otros países donde la educación va avanzando a pasos agigantados, como Finlandia, por ejemplo, que a mí me encanta la educación de allá, una Suiza, el mismo aquí Chile, en nuestro mismo, ya me olvidó, continente, sí, pues también ha avanzado muchísimo. Entonces uno dice, en Colombia, ¿cuándo vamos a revisar eso? O sea, la educación hay que darle un vuelco grandísimo porque hay muchas cosas en las que nos estamos quedando. Claro, y como todas las realidades humanas se tienen que estar revisando constantemente, adaptando a las circunstancias que cambian con tanta frecuencia. Sammy, vamos a avanzar entonces en nuestra conversación. Ya me ponen a hablar aquí, padre, yo le hago un podcast de 4 horas. Sí, vamos entonces, Sammy, con las palabras que iluminan. Palabras que iluminan. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. Bueno, padre, en las palabras que iluminan, pues precisamente cuando estaba pensando en ellas, tengo dos frases que me gustan muchísimo. Una es de un libro obviamente clave para todos nosotros cristianos católicos y pues estamos en conversaciones de fe y vida. Entonces, en la parte de la fe, pues traigo obviamente una frase bíblica que me gusta mucho, del Salmo 139, y dice, te alabo porque soy una creación admirable. Y ya la voy a unir a la siguiente palabra que ilumina, que es de un científico que todos conocemos porque pues es grande en la historia, y es Albert Einstein, y es cuando él pronunció la siguiente palabra en uno de sus clases o discursos, donde dice, todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. ¿Y por qué la uno a la primera en esas palabras que iluminan? Porque precisamente todos somos genios y todos somos una creación admirable. Y ahí es donde nosotros, padres de familia, cuidadores, docentes, tenemos que entrar a mirar, y yo siempre le he dicho, ¿hay dificultades de aprendizaje o hay dificultades de enseñanza? Porque nosotros a todos los niños a veces los medimos con el mismo rasero y se nos olvida que cada uno tiene una capacidad diferente. Entonces a veces nos enfocamos solo en esos cuadros de honor, de primeros puestos, de segundos puestos, pero nos olvidamos que es que al niño que se le dificultan las matemáticas es excelente para colorear. O al niño que es excelente para colorear, se le dificulta un poquito la lectura crítica. O a ese niño que no ha podido entrarle ni una sola de las tablas de multiplicar, es un crack en el fútbol. Entonces, ¿por qué los medimos a todos igual? Ahí es donde traigo esa frase de que pues todos somos perfectos, todos somos prodigiosos y cada uno de nosotros es especial y es espectacular en algo en los que los otros de pronto no son tan buenos. Entonces, ahí unido obviamente con lo inicial, no es solamente lo académico, no es solamente lo pedagógico, es la vida en sí misma. Porque si juzgamos a un pez por su capacidad de trepar árboles, pues seguirá pensando que es un inútil. Sí, es semejante a lo que nos dice San Pablo cuando habla de la diversidad de dones y carismas que regala el Espíritu, y pone el ejemplo del cuerpo humano, como los órganos y las distintas partes del cuerpo son diferentes, cumplen funciones todas importantes y precisamente hay una complementariedad
de los saberes. Dándole la vuelta a esta frase, yo había escuchado una semejante que dice: todos somos ignorantes. El tema es que no todos ignoramos las mismas cosas. Sí, claro. Es como el reverso de esta frase, porque a veces también nos creemos superiores en algún ámbito a otras personas, pero cuando nos sacan de la zona de confort, de los temas que conocemos, nos vamos a sentir ignorantes, y eso es bueno reconocer. Por ejemplo, un gran ejecutivo, una persona que dirige una compañía en una gran ciudad, si lo llevan al campo para ver qué sabe de cómo se cultiva, de las distintas plantas, de las semillas, seguro que no va a conocer muchas cosas. Lo mismo que al campesino que lo lleven a una gran ciudad para dirigir una empresa, pues son capacidades, son experiencias de vida, son formaciones diferentes, y no quiere decir que una sea más importante que la otra. Somos complementarios. Por eso el aprendizaje, padre, siempre va a estar ligado también a ese tema de la humildad. Yo siempre tengo que estar disponible, dispuesto a abrirme a los conocimientos que puedo aprender todos los días. Todos los días. Y nadie va a aprender aquello que cree que ya sabe. Entonces, la persona que está en una actitud constante de aprendizaje es la persona humilde que encuentra muchos maestros, desde el niño que encuentra en la calle hasta la persona mayor que cuenta sus historias, y de las mismas situaciones que puede experimentar en su propia vida. Todo se convierte como en una escuela. Así es, padre, y en esa escuela, y ahorita le decía el tema de la educación en Colombia, como a veces se está quedando tanto, y precisamente en ese ser diferente, hay algo que a mí me gusta mucho, que lo empezaron a implementar, o bueno, una de las pioneras en ese tema es María Montessori, con todo el tema de los centros de interés. No es que entonces ahorita los colegios todos se tengan que renovar y empezar a hacer, no sé, espacios significativos de aprendizaje en lo que cada niño le gusta, porque pues eso significaría obviamente también unas altas inversiones, pero sí, por ejemplo, desde casa, con los papás, empezar a mirar cuál es el fuerte de mi hijo, ¿sí? Y potenciarle esas capacidades que tienen los niños desde pequeños, para que cuando estén en su adolescencia, en su juventud, no pierdan tanto tiempo en otras cosas, como por ejemplo utilizando de manera exagerada los teléfonos celulares, que están dañando demasiado los procesos de aprendizaje. Y ese tema, Sami, es de vital importancia, porque a veces los padres de familia se desligan de la educación que sus hijos están recibiendo en el colegio. Entonces lo dejamos para que ellos hagan su tarea. Son los profesores los que tienen que educar a mi hijo, enseñarle las distintas materias, pero los primeros responsables de la educación de sus hijos son los padres. Y no solamente en esas primeras etapas de la vida, sino durante toda la vida. Claro que cambian las necesidades, son etapas diferentes, pero los papás tienen que estar ahí. Claro que sí, padre. De hecho, pues es algo que está en la Constitución. Los primeros responsables son los papás, y también en la Ley 1098, que es el Código de Infancia y Adolescencia, hay todo un capítulo de corresponsabilidad. Entonces, el colegio no es el parqueadero donde yo voy y dejo estacionado a mi hijo y al final voy a ver cómo le fue. Entonces, yo pienso que ahí también es que al final del año, cuando un estudiante pierde el año, él no fue el único que lo perdió. Usted también, papá, perdió el año. El docente también perdió el año, porque tú tienes una responsabilidad grandísima. De hecho, va a estar por allá en el compromiso más adelante, y es, a ver, usted sí está pendiente de lo que está haciendo su hijo todos los días. Es que yo llego muy cansado. Pues sí, pero eres papá. O sea, hay que desempeñarse en ese rol de papá. Que trabajo, que llego cansado, que entonces que lo haga mi esposa. No, es que son los dos. O sea, donde estén los dos, pues compartimos ese rol y acompañamos el proceso, que ya está muy grande. Con mayor razón hay que acompañarlos, porque le digo, padre, que a veces tienen un grado de responsabilidad más grande los pequeños que los que ya van pasando al bachillerato, porque se van volviendo más relajados. Entonces, con los chicos nunca podemos bajar la guardia. Siempre hay que estar pendiente de ellos, y eso es corresponsabilidad. Así es, Sam. Bueno, vamos avanzando en nuestra conversación. Entonces, ¿cuál sería, Sami, el recomendado?
Un recomendado. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. El recomendado es un libro que a mí me encanta, que de hecho cuando estaba haciendo la maestría se convirtió en uno de mis libros de cabecera y lo mantengo conmigo. Se llama Neuroeducación. Es de Francisco Mora. Francisco Mora es doctor en neurología y en este momento él es docente de la Universidad Complutense de Madrid. Puede sonar como que, neuroeducación, qué pereza leer ese libro, sí. Pero resulta que se hace muy dinámico y nos ofrece muchísimas herramientas en el proceso de acompañamiento de los chicos. Todo ese tema de neuroeducación, y ahorita padre se lo refería, está pues obviamente ligado al tema de cómo funciona el cerebro del que aprende. Y decíamos, el programa se llama Solo se aprende aquello que se ama, y es precisamente porque en este libro él desarrolla toda una temática en torno a las emociones y a la empatía de los chicos o de las personas, obviamente, que estamos aprendiendo. Entonces, como cuando tú logras conectarte con algo o con alguien, ¿sí? Puede que a mí no me gusten las matemáticas, pero si yo conecto con el profe, voy a hacer las cosas, así se me dificulten. Puede que a mí no me guste la lectura, pero si me encanta mi profesora de español o mi profe de español, yo me voy a conectar con la lectura. Entonces es siempre como dependiendo esas órdenes, porque nuestro cerebro es el control de mando. Entonces dependiendo cómo esté nuestro cerebro, cómo esté funcionando nuestro cerebro, no solamente por los factores endógenos, sino también por los exógenos, pues obviamente va a haber una respuesta. Entonces por eso a mí este libro me encanta, porque es mirar como... Es como un llamado de atención, como, venga, si usted está bien, pues obviamente va a estar más abierto a ese aprendizaje. Eso no significa que estar mal no sea válido, ¿sí? Es válido estar triste, es válido sentir rabia, es válido estar aburrido, es válido no querer estar dispuesto un día para ir al colegio, es válido que el niño diga, hoy no quiero ir. Lo que no es válido es que tú le valides eso que él no quiere hacer. Entonces es un libro muy chévere porque él le va a dar a uno muchísimas herramientas pues para mirar como toda esa capacidad cerebral que nosotros tenemos y cómo nosotros estamos en la capacidad desde pequeños, obviamente en un aprendizaje continuo, de aprender a manejar nuestro cerebro y cómo funciona para que el aprendizaje sea significativo. Qué interesante. Nuevamente, ¿nos repites, Sami, el título del libro? El libro se llama Neuroeducación. Solo se puede aprender aquello que se ama, y es de Francisco Mora. Francisco Mora. Bueno, lo vamos a buscar porque suena muy interesante y con toda seguridad podremos aprender muchas cosas de esta lectura. Un tema que a todos nos incumbe porque todos hacemos parte de este proceso educativo. Cada uno desde su rol. Los educadores, obviamente, allí con sus clases, con los valores que transmiten, con el acompañamiento de este proceso de enseñanza y aprendizaje, los padres de familias, ya lo hemos mencionado, pero en el fondo la sociedad completa, cada uno desde el lugar que ocupa, se debe preocupar por este tema de la educación. Y que para esto, padre, no se necesita, pues porque alguien podrá decir como que, no, muy complejo, entonces vamos a tener que estudiar pedagogía, psicología. No, para eso no se necesita eso. Lo único que necesitamos es, como papás, aprender a conocer a nuestros hijos, porque a veces ni siquiera los conocemos. Entonces aprender qué les molesta, por qué están preocupados, hoy por qué están tristes, hoy por qué están más histéricos. Igual en el colegio nosotros como docentes, aprender a identificar qué pasa con ese chico, cómo influye en él un contexto familiar, un contexto social, un contexto escolar, y que todo eso obviamente va a disponer el ambiente de aprendizaje. Claro que sí, podríamos pensar en nuestras abuelas, personas mayores que tenían o tienen esa capacidad pedagógica. No, y las mejores maestras. Sí, de enseñar con una historia, con una anécdota. Pero era lo simple, y eso es indispensable en pedagogía. Exacto, eso es entonces fundamental para ver que, claro, detrás de todo esto hay una ciencia, hay descubrimientos, cómo funciona el cerebro, cómo
aprendemos de maneras diferentes, pero en el fondo yo creo que ese subtítulo también nos habla mucho de esto, ¿no? Solo se aprende aquello que se ama, y podríamos darle la vuelta también y decir que para uno educar también tiene que ser porque ama a esa persona a la que no solo le está transmitiendo, como hemos insistido en este programa, no solo se le transmite datos, información, sino unos valores, una forma de vida que esa persona va a asimilar. Claro que sí, padre, así es. Si quiere pasamos al compromiso, porque por acá estoy viendo que se nos está acabando el tiempo. Así es, vamos con el compromiso de la semana. El compromiso de la semana. Muéstrame tu fe sin obras, que yo, con obras, te mostraré mi fe. Bueno, padre, le cuento que tengo 2 compromisos, porque me parecen importantes, sobre todo en este momento en el que estamos arrancando nuevamente con ese año lectivo y con tareas escolares y con una cantidad de situaciones. Y la primera es, pues, cómo los papás, los cuidadores, los docentes, nos tenemos que autoevaluar constantemente y preguntarnos qué tipo de hijo estoy educando, ¿sí? ¿Qué tipo de estudiante quiero educar? Porque cuando nosotros nos respondemos esa pregunta, pues obviamente vamos a encontrar entonces las herramientas. A ver, si yo quiero educar un hijo responsable, pues ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero educar un hijo que respete, pues entonces ¿qué tengo que hacer? Sí, entonces como evaluarnos en qué tipo de hijo, de estudiante o de ciudadano, pues quiero educar. Y la segunda es más como una invitación a los papás, porque eso también me parece importante, y es qué tipo de preguntas hago a mi hijo cuando llega del colegio, porque a veces somos los adultos los que nos encargamos de que los chicos le vayan cogiendo como resistencia a ese tema de estudiar, y a veces ni siquiera quieren hablar de él. Entonces el preguntarle, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te fue? Bien, ¿qué hicieron? Nada. Ahí termina la conversación, porque eso es lo que ellos dicen. Sí, ya, nada, pero todo el día estuviste en el colegio y no hiciste nada. Entonces como empezar a mirar qué tipo de preguntas le puedo hacer, no sé, ¿con quién jugaste en el descanso? O sea, preguntas diferentes. ¿Qué fue lo más divertido que hiciste hoy en el colegio? ¿Ve la tarea que estaban haciendo ayer? Sí, la revisaron. ¿Cuánto sacó? O sea, como invertirles o cambiarles las preguntas tradicionales que siempre les hacemos para que el tema del colegio se vuelva un tema más motivador, se vuelva un tema en el que nos impliquemos también nosotros como adultos y no le dejemos esa tarea de educar solamente a los docentes. Claro que sí, Sammy, muy concretos los compromisos para revisar entonces en nuestra vida cómo estamos educando, qué tipo de personas, qué tipo de valores estamos fomentando en nuestros niños, jóvenes, y también eso de la comunicación, que es tan fundamental, mantener ese canal abierto, no cerrar muchas veces a través de esas preguntas de pronto que no abren el diálogo, sino que de pronto es muy cortante y no se llega a ningún punto, pero siempre, como lo hemos insistido, desde el amor, porque solamente se aprende aquello que se ama y solamente educamos cuando amamos. Sammy, ha sido un gusto. Muchas gracias por acompañarnos en este programa y compartir todo este conocimiento y experiencia. Muchas gracias a usted, padre, y recordarles que obviamente pues este podcast de la Parroquia de la Santa Cruz no es para que se queden con él, sino para compartirlo. Así es. Muchas bendiciones. Un feliz día para todos. Aquí finaliza Conversaciones de Fe y Vida. Agradecemos su compañía y los esperamos en nuestro próximo encuentro para vivir al estilo de Jesús.